Por favor, me confirman si pueden escucharme. Señora. Sí, ahí me pueden escuchar. Perfecto. Ahí me pueden ver también. Señora, no se ve. Oui, oui. D'accord. Très bien. Bien, on va commencer donc. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans cette classe de français. Je vais partager mon écran avec vous. Voy a permitirme compartir entonces pantalla y daremos inicio a esta sesión. ¿Me confirman ahí si están viendo mi pantalla, por favor? Sí, señora. D'accord, très bien. Donc, aujourd'hui, on va travailler les pronoms personnels sujets et les verbes s'appeler. Donc, pronoms personnels sujets, ça veut dire pronombres personales, les pronoms personnels sujets. Verbes s'appeler, donc, con esos pronombres personales, trabajaremos el verbo llamarse. ¿Cómo podemos hacer los diferentes cambios y también los diferentes ajustes de acuerdo con quién estemos hablando? ¿De acuerdo? Antes de iniciar voy a compartir aquí en el chat nuestra formato de asistencia. Formato de asistencia para que ustedes puedan diligenciar los datos que allí se les pide, ¿de acuerdo? D'accord. Bien, on va commencer donc. Donc, les pronoms personnels sujets et les verbes s'appeler. Ici, il y a une image avec les pronoms personnels. Siempre que hablemos de pronombres personales, tal cual lo hablamos en español, en inglés, ¿sí? Estaremos hablando entonces de estas palabras que nos ayuden a identificar el sujeto de mi oración. Es decir, par exemple, on a je, c'est la première personne du singulier je. Quand je parle de moi, c'est je. Je peux utiliser je ou je apostrophe. Puedo utilizar je o puedo utilizar je apóstrofe. Esa comita que encontraremos en la parte superior que acompaña la J está representando que ahí detrás está escondida la vocal E. ¿Y por qué lo utilizamos así? Porque es muy común que utilicemos también como una serie de versiones cortas de las palabras para darle mucha más fluidez a nuestro discurso. ¿De acuerdo? D'accord. On a nous. Nous, c'est la première personne du pluriel. Por otro caso, encontraremos nous como este pronombre de el plural, donde vamos a hacer, en este caso, énfasis en que estamos hablando de varias personas. Je, première personne du singulier, nous, première personne du pluriel. A continuación, on a tu. Tu. Entonces, a pesar de que lo escribimos tal cual lo vemos en español, la pronunciación cambia un poquito. Recordemos que la pronunciación de la vocal U en francés se pronuncia U. D'accord? Et dans l'autre côté, on a vous. Vous, ça veut dire en español usted o ustedes. Pasa de una manera muy similar a lo que pasaba y acontecía de pronto con lo que respecta a el pronombre you en inglés. ¿Recuerdan? Entonces, you a veces puede significar tú, a veces puede significar usted, a veces puede significar ustedes, dependiendo del contexto. ¿Y cuál es el contexto? Pues si es un texto escrito, las otras palabras me van a dar información clave para yo poder desenvolverme mejor. ¿D'accord? Très bien. On a il. Il, el, singulier,
il pluriel. La pronunciación de estos dos pronombres, tanto en su forma de singular como plural, es exactamente la misma. Sin embargo, es importante que veamos allí que lo que tendremos que tener en cuenta es el contexto, lo mismo. Por ejemplo, el verbo me va a dar información según cómo esté conjugado. Si estoy hablando de él como un sujeto, una sola persona, o il como ellos, que pueden ser todos del género masculino o género femenino, género masculino, pero en todos los casos me están hablando de varios números de personas. Y del modo o del género femenino también tenemos él, pour singulier, ella, una sola persona, el pluriel, ellas. D'accord? Donc, ça, ce sont les pronoms personnels sujets. Pour singulier, on a je, tu, il ou elle. Et pour le pluriel, on a nous, vous, il ou elle. Ce sont les pronoms personnels sujets. ¿Y para qué me sirven? Para construir oraciones, porque estos van a ser es una posibilidad de que sean sujetos en mis oraciones, es decir, quienes van a realizar la acción. ¿D'accord? Donc, ça c'est clair? ¿Hasta aquí vamos bien? Por favor, Oui. me confirma. Oui, très bien. Oui, Oui. professeur. Oui, professeur. Merci beaucoup. D'accord, on va continuer. Il y a une information qui c'est très important de tenir en compte, et c'est faire une différence entre tu et vous. Parce qu'en français, on peut tutoyer, ou d'un autre côté, on peut vous voyez. En francés también podemos tutear y ustear. Es decir, referirnos a alguien como tu o referirnos a alguien como vous. En el caso de tu, ¿cuándo utilizaremos este pronombre? Pour les amis, pour la famille, pour les enfants et les jeunes adolescents, ça veut dire les personnes qui sont, qui ont entre 20 ans, plus ou moins, et c'est dans les contextes informels, contextos informales donde estamos con nuestros amigos, donde hablamos e interactuamos también con personas jóvenes, utilizaremos tu. Del otro lado tendremos vous. Dans quel contexte? Pour les personnes âgées, les inconnus, les personnes qui représentent d'une manière ou d'une autre l'autorité, la autoridad. Por ejemplo, mi jefe, por ejemplo, el presidente, por ejemplo, un supervisor, alguien que yo no conozco, que no soy muy próxima a. Pour les voisins, saber ir el vecino tal vez, si no tengo mucha confianza con él, pues utilizaré vous. Pour les premiers contacts, cuando conocemos a alguien, es muy útil, mientras sabemos si va a ser una persona cercana a nosotras o no tan cercana, formal o informal, poder identificar cuál es mi proximidad con ella. Si voy a utilizar tu, parce que c'est un ami, c'est ma famille, c'est dans le contexte informel, ou je vais utiliser vous parce que c'est un contexte professionnel, disons. Un contexte donde il n'y a pas de familiarité, no hay familiaridad, no hay confianza, de una cierta manera no hay esa proximidad. Dans ce cas-là, je vais utiliser vous. Tu d'un côté et vous d'un autre côté. En espagnol, ça marche de la même manière. C'est comme en espagnol. En anglais, c'est un peu différent parce qu'il y a seulement une option, un mot. Recuerden que así, de esta manera, tutoyer, tutear, vous voyez, ustear, esas dinámicas, digamos, del contexto de las palabras, funcionan de esa manera, tanto en español como en francés. En inglés solo tenemos una opción, que es you, y ese you me sirve a mí tanto para referirme a alguien de tú, como para referirme a alguien de usted, incluso para referirme a alguien de ustedes.
Entonces, digamos que es muy práctico en ese caso el inglés, pero en francés, que es nuestro objeto de estudio, pues es importante identificar esas diferencias. Donc, si je vais parler à ma mère ou à mon père, par exemple, qu'est-ce que je vais utiliser? Tu ou vous? Mon père, mi papa. Qu'est-ce que j'utilise? Quel pronom? Tu, Two. vous. Two. Tu, d'accord. Oui, parce que c'est ma famille. C'est ma famille, donc j'utilise tu. Si je vais parler à peut-être mon petit ami, qu'est-ce que j'utilise? Tu ou vous? Vous. Pas exactement. Mon petit ami, mi novio, donc c'est un contexte familier, informel, je vais utiliser tu. Como Tu. es tu. Alguien conocido, alguien que tengo confianza, utilizaré tu. Si je vais parler à mon nouvel copain, mi compañero nuevo, dans mon travail, en mi trabajo, qu'est-ce que j'utilise? Tu ou vous? Parfait. Vous. Vous. J'utilise vous parce que c'est les premiers contacts. C'est la première fois dans laquelle je vois cette personne. Donc, dans ces cas-là, je vais utiliser vous. Pour parler à peut-être, bon, je ne sais pas, pour, pour parler au président de la République, qu'est-ce que j'utilise? Tu ou vous? Vous. Vous, d'accord, bien sûr, vous, parce que c'est une autorité. D'une certaine manière, c'est une autorité. Pour parler à mon professeur, qu'est-ce que j'utilise? Tu ou vous? Boo. Vous. Vous, oui, vous. Donc, d'une manière très générale, on va utiliser vous pour l'autorité ou les personnes qui représentent l'autorité. OK, d'accord. Donc, on va continuer. Il y a un autre pronom personnel que es très especial. Hay otro pronombre personal que es muy especial porque puede tener varios significados. Y es el pronombre on. El pronombre on, a veces en singular, a pesar de que sigue como las reglas del singular, es decir, en cuanto a las reglas de conjugación de los verbos, vamos a utilizar este pronombre y el verbo que lo va a acompañar, respetaremos como las reglas de conjugación de lo singular. A veces se refiere a muchas personas y lo utilizamos precisamente para reemplazar y para evitar decir de quiénes nos estamos refiriendo. Y es que aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, un pequeño paréntesis, diciendo lo siguiente. En cualquier idioma, sea en inglés, sea en francés, sea en español, siempre, siempre, siempre que nos hablen de pronombres, les pronoms, son palabras que nos ayudan a identificar el sujeto, bueno, en este caso, el sujeto de mi oración, pero además que yo utilizo para evitar repetir. Entonces, en este caso, on va utiliser on. Quand à l'oral, mais pas dans l'écrit. Principalmente on se utiliza cuando estamos hablando. Nunca se utiliza en las conversaciones escritas o en los textos, por ejemplo, académicos, porque aquí on va a reemplazar en el contexto informal o cuando estamos hablando el pronombre nous. ¿Recuerdan qué significaba nous? ¿Qué es que c'est nous? C'est quel pronom nous? ¿Aucune idée? Dicen en el chat que nosotros. Nosotros, d'accord. Très bien, nosotros. Entonces es un grupo de personas donde yo me incluyo. Ça, c'est nous. Mais ici, dans le contexte oral, on va utiliser on. Entonces, precisamente para evitar la repetición. ¿Dónde lo encontramos? Precisamente al oral, pas dans l'écrit. Par exemple, on peut remplacer les gens. Pour éviter de dire les gens, on dit on.
Par exemple, les gens aiment de la danse. A la gente le gusta el baile, ¿d'accord? Entonces, para evitar decir les gens, on utilise on aime la danse. Y las reglas que ya vamos a ver en un ejemplo de un verbo, pues serán las que vamos a utilizar, será cuando lo utilicemos en singular. Mais on aussi peut remplacer l'expression tout le monde. Ça veut dire un groupe indéfini de personnes. Et d'un autre côté, on peut remplacer quelqu'un. Es decir, on, lo que les decía, es un pronombre personal. Bastante especial porque, primero, se refiere a alguien o a todo el mundo o a nosotros o a la gente en general. Repito, aquí, ¿qué me va a dar información sobre qué es o cuál es el significado concreto de este pronombre? Las otras palabras es lo que me va a dar el contexto de qué es lo que yo voy a referir. Ok, d'accord. Donc ici, on a quelques exemples de l'utilisation du pronom on. Par exemple, si je dis à Marseille, Marseille, c'est un lieu, un lugar, à Marseille, on mange une soupe de poisson qui s'appelle la bouillabaisse. Donc ici, qu'est-ce que c'est le son? Ok, está reemplazando este pronombre on. Nous, quelqu'un o les gens. A Marsella, en esa ciudad, en Marsella, se come una sopa de poisson, pescado, qui s'appelle, que se llama la bouillabaisse. Entonces, ¿cuál de estas tres opciones, de estas tres funciones estaría allí representando, tal vez? Les gens, dice Luisa. Oui, très bien, les gens. La gente en general. No estoy diciendo que nosotros, ni que alguien, una sola persona, no, sino la gente en general. Es una costumbre que se tiene. Très bien. Entonces, como es un pronombre, precisamente me está evitando que yo tenga que repetir o que tenga que mencionar ahí a Marseille, les gens mangent une soupe de poisson qui s'appelle la bouillabaisse. Para evitar decir eso, simplemente digo à Marseille, on mange une soupe de poisson qui s'appelle la bouillabaisse. D'accord, très bien. Le deuxième exemple, ça veut dire hier matin, dans le bus, on m'a volé mon portefeuille. Me ha robado. M'a volé. Volé, robar. Mi maletín, carpeta mía. Donc, ça veut dire ici, quelle est la fonction du pronom on? Nous, quelqu'un ou les gens? Qu'est-ce que vous en pensez? Hier matin, dans le bus, on m'a volé mon portefeuille. ¿Cuál será el sentido de este pronombre? ¿Qué nos está reemplazando? ¿Nous, quelqu'un o les gens? Qu'est-ce que vous en pensez? Nous, pas exactement. Entonces pensemos en la situación. Yo digo que ayer, en la mañana, hier matin, dans le bus, en el bus, on m'a volé, oui, c'est ça, Daniela. Me han robado, on m'a volé mon portefeuille. Alguien me robó mi portafolio. Entonces, en este caso no es nosotros me robaron, no tiene sentido. La gente me robó, no, tampoco. Generalmente uno dice, pues alguien, no sabemos quién exactamente, pero alguien cometió esa acción de robar el portafolio. Entonces miren cómo, tanto en el primer ejemplo como en el segundo, utilizamos el pronombre personal, pero
el contexto o el sentido, el significado de este es diferente en cada una de las situaciones. D'accord. On va continuer dans le troisième exemple. Ici, on dit, cet été, avec ma mère, on va voyager en Afrique. On, nous, on quelqu'un ou les gens. Qu'est-ce que vous en pensez? Cet été, avec ma mère, on va voyager en Afrique. Oui, c'est ça, nous. C'est nous, nosotros. Nosotros vamos a viajar. ¿Con quién? Con mi mamá. Vamos a viajar con mi mamá. Probablemente toda mi familia vamos a viajar a África. En este caso, entonces, yo puedo decir que nous será la palabra que fue reemplazada por el pronombre on. Nuevamente, aquí ya tiene un tercer uso. Entonces, en el primero, on significaba les gens, una costumbre, una acción cotidiana que sucedía allí. Les gens. En el segundo ejemplo, vimos quelqu'un, como alguien que no conocemos exactamente cometió esta acción, realizó esta acción. Y en el tercero, ya me implico yo. Entonces, estoy diciendo que yo y junto con otras personas realizaremos esta acción que es viajar a África. Très bien, nous. D'accord, quatrième exemple. Ici. Salut Marie, on est arrivé le plus vite possible. On ne t'a pas fait trop attendre. Entonces aquí tenemos dos veces el pronombre on. Miremos cuál es el significado que adopta en cada una de las posiciones o si es el mismo. Entonces analicémoslo. Dice, salut Marie, on est arrivé le plus vite possible. On ne t'a pas fait trop attendre. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous, quelqu'un ou les gens? Oui, c'est ça. Nous. On est arrivé le plus vite possible. Salut Marie. Entonces miren que es un contacto casi directo con Marie, donde yo le estoy diciendo que llegamos lo más rápido posible. Y miren que de una vez yo digo, llegamos, ¿quiénes? Pues nosotros. Es decir, ahí on está utilizando ese significado, como no como quelqu'un, alguien que no conozco, no. No como les gens, la gente en general, no, tampoco. Yo me implico ahí en esa acción y on será entonces representado, o lo que me está representando ahí es el pronombre no. Très bien. Donc, ici, c'est facile d'utiliser le pronom on. Est-ce que vous savez quelques questions? C'est facile, c'est difficile. Qu'est-ce que vous en pensez? ¿Alguna pregunta? ¿Fácil de identificar cuáles son los pronombres personales? Je, tú, il, nous, vous, il. Ajá. Y a ese grupo selecto que ya conocen ustedes, entonces vamos a agregar un, que ya saben cuál es su significado. Todo depende, así como la canción. Depende, todo depende. ¿De qué? De según cómo, no se mire todo, sino de según qué palabras estén acompañando este pronombre. Eso es lo que me va a dar pistas. Entonces, por ejemplo, cuando vimos y analizamos el ejemplo de on m'a volé, o sea, alguien me robó, alguien, no la gente. Entonces, es decir, las otras palabras me van a dar pistas para yo poder identificar cuál es el objeto. Ok, très bien. Si c'est un petit peu difficile, ce n'est pas de problème parce qu'on va faire des exercices pour travailler tout ce qui correspond o pronom personnel. Vamos a seguir haciendo como ejercicios para poder practicar los pronombres personales. Además, porque los necesitaremos ahorita. Donc, on va entraîner. Entraînez-vous. On va pratiquer, ça veut dire ça. Donc,
ça veut dire compléter avec les pronoms personnels. Ici, on a 10 différentes idées. Oui. Quel est l'objectif de cette activité? Compléter en utilisant les pronoms personnels. Je, il, elle, il pluriel, il singulier, el pluriel, il singulier, nous, vous, oui, on, peut-être, on peut utiliser on, oui. Donc, on va commencer. La première, ça veut dire Marie et Michel sont mariés. María y Michelle. Si yo quiero reemplazar María y Michelle utilizando un pronombre personal, ¿cuál utilizaría? Marie y Michelle. En este caso, Michelle es un nombre masculino. Bueno, claro que, bueno, digamos que en nuestro contexto Michelle también puede ser un nombre femenino, pero aquí es masculino. Marie y Michelle. ¿Qué pronombre personal utilizaría? Ellos, exacto. Entonces, si yo pienso en ellos, diré il. Très bien, il. Y aquí hay que hacer esta diferenciación. Sí, exacto. Utilizamos il y el es, porque este pronombre no solamente significa ellos, los niños, ellos los hombres, ellos género masculino plural, no. Lo que les decía al principio. Il puede ser dos personas, estamos hablando de ellos, por ejemplo, Marie, c'est une femme, et Michel, c'est un homme. Il. Donc, Marie et Michel, ils sont mariés. Aquí hay otra pista que nos da información y es la conjugación del verbo. Por ejemplo, son. Son es la conjugación del verbo être pour il, para el pronombre il. Entonces, si yo ya conozco y manejo la conjugación de los verbos, pues yo ya voy a tener en cuenta el verbo y eso me va a dar pistas de cuál es el pronombre que voy a utilizar. Très bien. On continue. Deuxième, Sophie et Jeanne son amis depuis longtemps. Hace mucho tiempo. Son amis depuis longtemps. Ajá, elle. Très bien, Daniel. Parce que c'est Sophie et Jeanne, ellas. Elle. Elles son amis depuis longtemps. El pluriel. En este caso, la S. Antes en el chat me decía, ¿y es que la S no suena? No, no suena. Es la misma pronunciación. Lo único que yo puedo mirar, digamos, si veo la palabra, pues yo veo la S y esa sería la diferencia. Pero si yo escucho que alguien dice él, lo único que me va a sacar de dudas si están hablando en singular de ella o si están hablando en plural de ellas, son las otras palabras. Por ejemplo, el verbo, ¿cómo está conjugado el verbo? Ahí yo voy a identificar si me están hablando en singular o si me están hablando en plural. Très bien. Troisième, ma femme et moi aimons les skis. Ma femme et moi aimons les skis. Donc, on sait quoi, on sait quels, les pronoms personnels. Ici. Ok, Anderson. Nous, Daniela, elle, nous. Oui, c'est nous. Aquí yo me estoy implicando. Entonces, no solamente digo ma femme, mi mujer, mi esposa, ma femme, sino digo ma femme et moi. Ese e me dice, sí, estoy hablando de mi esposa, pero también estoy hablando de mí. Entonces, nous aimons les skis. Ma femme et moi aimons les skis ou nous aimons les skis. Quatrième, toi et Amélie allez en vacances à Rome. Donc, qu'est-ce que je peux utiliser ici? De quel pronom personnel pour remplacer toi et Amélie? Elle, tú y Amélie. ¿Cuál utilizo? ¿Cómo puedo utilizar un pronombre para poder reemplazar este nombre que tenemos acá? Elle et moi. Ah, toi et Amélie. Toi et Amélie. Vous, il, oui, c'est
Vous. Ustedes. Es lo que les decía. Ahorita hicimos como una diferenciación entre toi, en este caso, tu y vous. Y les decía también un poco que esta palabra, vous, puede significar usted o puede significar ustedes. Entonces, si yo estoy hablando de, en este caso, Amélie con otra persona, entonces, toi, Amélie, vous allez en vacances à Rome. Elle et moi vivons dans la même rue. Elle et moi, ella y yo, vivons. Oui, très bien, c'est ça. Nous, parce que ce n'est pas elle toute seule, mais c'est elle avec moi. Nous. Nous vivons dans la même rue, en la misma calle. Nous vivons dans la même. Sixième, au Brésil, parle portugais. Au Brésil, parle portugais. Je. Ok. El pluriel, el singulier. ¿Se olvidaron de nuestro amigo on? ¿Recuerdan para qué utilizábamos on? Para hablar precisamente de esa generalidad, ¿cierto? Entonces, como para decir, todo el mundo, les gens, au Brasil, todo el mundo parle portugués, porque ese es su idioma oficial. Entonces, en Brasil, todo el mundo habla portugués. Aquí, yo puedo reemplazar la expresión todo el mundo utilizando el pronombre personal. Au Brasil, on parle portugais. D'accord. Nos amis ne viennent pas ce soir à la maison. Ils, ok, il singulier, non, il pluriel, c'est ça, oui. Il pluriel, c'est Daniela, c'est l'opción de Daniela. Oui, c'est ça, il. Es verdad que estoy diciendo que son nuestros amigos, sí, pero estoy hablando de ellos, ¿no? Entonces, ellos no vienen esta tarde a la casa. Ils ne viennent pas ce soir à la maison. Ok, très bien. La boulangère. Qu'est-ce que c'est la boulangère? Est-ce que vous comprenez cette expression, la boulangère? La boulangerie, c'est un lieu dans lequel vous pouvez acheter la baguette, les croissants. Donc, qu'est-ce que c'est la boulangerie? La baguette, les croissants. Aucune idée? Ok, d'accord. Donc, la boulangère, boulangerie, c'est l'endroit, c'est le lieu. Boulangerie, el lugar, la panadería. Y quien atiende o quien trabaja en la panadería, la boulangère. Entonces, como la panadera. So, la boulangère est très sympathique. C'est la. Donc, je parle ici en singulier, mais je parle d'une femme, peut-être. Oui. Donc, la boulangère, je vais remplacer. Oui, c'est ça, avec elle. Elle est très sympathique. Él es très sympathique. Este artículo que encontramos acá también me va a dar pistas por si estoy hablando en singular, sí, o si estoy hablando en plural y en qué género tengo que identificar, femenino o masculino. Pues esos son como los géneros gramaticales. Neuvième, moi et mes parents habitons cette petite maison. Moi et mes parents habitons cette petite maison. Oui, c'est ça, nous, parce que c'est mes parents avec moi. Ce n'est pas mes parents
il, mes parents et moi. Donc, c'est un groupe de personnes. Et la dernière, cet exercice de grammaire est maintenant terminé. Donc, qu'est-ce que c'est? La 10e. On est maintenant terminé. C'est ça? Qu'est-ce que vous en pensez? On est maintenant terminé. Il est maintenant terminé. Él ya está terminado. O eso ya está terminado. Aquí este il, que está como un poquitico corrido, este il es como el pronombre que vamos a hacer una especie de conexión con el inglés, que ustedes ya están familiarizados, y sería como el pronombre it, que utilizamos para hablar como de objetos o para hablar de asuntos en singular. Entonces, como yo quiero reemplazar la expresión cet exercice de grammaire, este ejercicio de gramática. ¿Y cómo lo voy a reemplazar? Pues estoy hablando de solamente un ejercicio de gramática. En este caso utilizaré il est maintenant terminé. Él ya está terminado. Él ya está finalizado. Ok, très bien. Deuxième partie de notre pratique. Donc, ici, on a une question. Tu ou vous? On doit prendre une décision. Par exemple, si je vais parler à une étudiante de la classe, qu'est-ce que je fais? J'utilise tu ou, par contre, j'utilise vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Tu? Bon, si je suis un étudiant, un autre étudiant, oui, je peux utiliser tu. Mais si moi je suis professeur, bon, je dirais que c'est mieux utiliser vous. Mais c'est mon opinion, c'est-à-dire, c'est mon avis. Un enfant de 10 ans. Un enfant de 10 ans. Tu ou vous? Tu, oui, ça c'est clair. Parce qu'on a dit, pour les personnes qui sont jeunes, pour les jeunes, on va tutoyer, on va utiliser les pronoms personnels tu. Au serveur dans un restaurant, al mesero, au serveur. Oui, vous, parce que, bon, c'est pour la formalité de la situation communicative. Donc, ce n'est pas mon ami, ce n'est pas, oui, ce n'est pas ma famille, mais c'est une autre personne. Donc, je dois établir un contexte de formalité et dans ces cas-là, on va utiliser vous. D'accord. À Monsieur Vincent. Monsieur Vincent. Vous, très bien, c'est ça, vous. Parce que si c'est monsieur, donc ça peut être mon prof, un professeur. Et dans ces cas-là, moi, je suis étudiant et mon prof, c'est Monsieur Vincent. Donc, je vais vous voyez, je vais utiliser vous. Et jamais dans la vie, je vais utiliser tu. Parce qu'il va prendre la distance. C'est une manière Ok, n'a pas de problème, Maria. C'est une manière d'établir la formalité dans la conversation, dans les dialogues. D'accord. Au policier, tu ou vous? Policier. Vous, yeah. Oui, c'est ça. Vous. Ce n'est pas tu parce que tu, on l'utilise avec les amis, avec la famille, avec les jeunes. Mais ici, c'est l'autorité. D'une certaine manière, c'est l'autorité. L'autorité de la société, d'une certaine manière. Donc, dans ces cas-là, je vais utiliser vous. Je vais vous voyez. Usted. À Victor et Claudine Collin. Bon, dans ces cas, je peux utiliser tu parce que ce sont mes amis. Donc,
Je les connais très bien, ils sont mes amis, donc je peux utiliser tu dans ce cas, si son mis amis. Mais si son des voisins, mes voisins, si son mis vecinos, y no tengo esa proximidad, tal vez que se requiere, pues utilizaré vous. Ça dépend du contexto. Aquí necesitaríamos como más detalles específicos para saber cuál sería la opción correcta. Ok. D'accord. Excusez-moi. Donc, jusqu'ici, est-ce qu'il y a des questions? Bon. Maintenant, on va faire un exercice d'écoute. Mais, je ne sais pas si vous pouvez... Ahí me confirman si pueden escuchar el audio. 1. Tu connais Gérard? Non. Bonjour Gérard. Ahí lo están 2. escuchando. Vous parlez français? Oui. Un peu. Entonces, ahora, ya que verificamos nuestras herramientas de conexión, les explico el ejercicio. Il dice, tutoiement, vouvoiement. Tutear o ustear. Utilizar tu, utilizar vous. Écoutez et on va déplacer les étiquettes dans les boules correspondantes. On a 4 situations. Tutoiement, tutoiement, vouvoiement, vouvoiement. On va écouter, on va dire quelle est la situation et si on utilise peut-être lesquels pronoms personnels. Listo, ya les envío entonces el formulario de asistencia al chat para que lo vayan diligenciando. Listo. Y ahora sí, volvemos acá. D'accord. Donc, écoutez et on va prendre une décision. Donc, attention. 3. Ah, Comment tu attention parce que c'est 1. encore. Tu connais Gérard? Non. Bonjour Gérard. 2. Vous parlez français? Un peu. 3. Comment tu t'appelles? Louis. 4. Excusez-moi, vous êtes Pierre Duroc? D'accord. Donc, ya las escuchamos. Ahora, decidamos. 1. Tu connais Gérard? Non. Bonjour Gérard. Tu connais Gérard? Non, bonjour Gérard. Ça, c'est la situation 1. C'est quelle image? A, B, C, 2. C'est lesquelles? ¿Sí? On va écouter de nouveau. Vamos a escuchar de nuevo. Una pista es mirar si utiliza el pronombre tu o si utiliza vous. Porque miren que en estas dos, tanto en la situación A como en la situación B, decimos tutoiement, es decir, utilizar tu. Si utiliza tu, puede ser cualquiera de esas dos opciones. Si utiliza vous, será la opción C o la opción D. Y la imagen de pronto me va a dar ideas sobre qué situación comunicativa será. Vamos con la situación 1. Atención. 1. Tu connais Gérard? Non. Bonjour Gérard. Donc, c'est quelle situation 1? A, B, C, 2. C'est quoi? B? Ah oui. D'accord. Très bien. Deuxième situation. 2. Vous parlez français? Un peu. Situation 2. C'est lequel?
¿Sí? Ah, oui, parce que c'est como un entretien, un micro-trottoir, una entrevista y usted habla francés, usted es un reportero y aborda a alguien en la calle, entonces muy difícilmente entrará con tu. D'accord, on continue. Situation 3. 3. Comment tu t'appelles? Louis. C'est laquelle situation? Comment tu t'appelles? Oui, très bien. Parce que c'est un enfant. C'est ça, c'est un enfant. Donc, comme vous vous souvenez, si on utilise ou si on parle avec un enfant, un jeune, une personne jeune, on va tutoyer, on va utiliser tu. Et le quatrième, on va vérifier. 4. Excusez-moi, vous êtes Pierre Duroc? 1. Tu connais Gérard? Non. Donc, dans ce cas, situation 4, c'est 2. Vous, on utilise vous. D'accord, très bien. Bon. On va retourner ici. D'accord. Maintenant, on va utiliser ces pronoms personnels qu'on a pratiqués jusqu'ici avec un verbe très important pour se présenter. Et c'est le verbe s'appeler. Ici, dans l'image, on a un petit dialogue entre deux personnages d'un film. C'est quel est le film? Quel est le nom de ce film? Est-ce que vous avez vu ce film? ¿Qué película es esta? Me parecen estos personajes. ¿Qué es el nombre de ce film? C'est un film de la Ratatouille. cuisine. Oui, c'est Ratatouille. Mais Ratatouille, c'est un plat très exquisito de la cuisine française. Es una, como que es el nombre de la especialidad, del plato como tal. Pero sí, efectivamente, Ratatouille es la película de donde provienen estos personajes. Ese personnage, il dit « Bonjour, je m'appelle Rémi. Et toi, comment tu t'appelles ?» Et cet animal, il dit « Salut, je m'appelle Ratatouille. » Donc ici, on va utiliser le verbe s'appeler. Je m'appelle, tu t'appelles. Ce sont les manières différentes d'utiliser ces verbes. S'appeler. Llamarse. Je m'appelle Laura. Je m'appelle Laura. Comment tu t'appelles? D'accord. Oui, c'est ça. Donc, este verbo es un verbo que vamos a conocer o vamos a identificar como un verbo pronominal, porque ese es un verbo pronominal, es decir, es una acción claramente, es un verbo, llamarse. Pero no es solamente llamar, es llamarse. Yo me llamo, tú te llamas, él se llama, nosotros nos llamamos. Entonces es un verbo pronominal porque necesitamos un pronombre que lo acompañe allí. Je m'appelle, tu t'appelles, il s'appelle ou elle s'appelle. Nous nous appelons, vous vous appelez, il ou elle s'appelle. Y aquí ya vamos a identificar lo siguiente. Hay unas terminaciones para la conjugación en presente del indicativo de las acciones, de acuerdo o según el grupo al que pertenezca el verbo. Verbo s'appeler es un verbo que pertenece, un verbo pronominal, es un verbo que pertenece al primer grupo. Es decir, dependiendo del sujeto, dependiendo de los pronombres personales que vimos en la primera parte de la sesión, asimismo la conjugación del verbo será diferente. Por ejemplo, si yo digo je m'appelle, como si ustedes ven, el verbo es s'appeler en infinitivo, s'appeler. Je m'appelle, aquí ¿qué hice? Pues simplemente le quité la R final. Tu t'appelles,
segunda personal singular, le agregué una S. Tu t'appelles, tú te llamas, tu t'appelles. La S no suena, pero es necesaria porque es la manera correcta de escribir el verbo conjugado para esa persona. Tu t'appelles. Elle s'appelle, aquí aplicamos casi que la misma regla o la misma forma de la primera persona, es decir, je m'appelle, il s'appelle, elle s'appelle. Y no lleva ninguna S adicional. Nous nous appelons, ONS es una terminación específica para el pronombre nous. Y aquí estamos diciendo nosotros nos llamamos. Entonces, siempre que veamos, por ejemplo, un verbo que pertenezca a este grupo, que es el primer grupo, es decir, los verbos que terminan en ER, como aimer, que es amar, por ejemplo, manger, comer, manger, étudier, también estudiar. Vamos a utilizar esta serie de terminaciones. En el caso de nous, ONS será la terminación que ubicamos. Y miren que aquí también sucede algo importante. A pesar de que en todas las formas del verbo hayan dos P's, aquí en la forma nous y en la siguiente, que es la forma vous, es donde solamente tendrán una L. Y eso hace parte de la ortografía o de la forma correcta de escribir el verbo. Nous nous appelons, vous vous appelez. En ese caso de vous vous appelez, tenemos dos P's y una sola L. En el caso de vous también, importante identificar la EZ, como esa terminación característica para el pronombre vous. ¿Y qué significa vous? Recordemos, usted o ustedes, dependiendo del contexto. Y en el caso de il, el, plurales, s'appelle, ENT. La pronunciación es muy parecida, pero miren que aquí la diferencia, dependiendo del pronombre personal que yo utilice, tiene una terminación específica. Y yo les decía, eso también me va a dar pistas para yo saber quién está hablando, cuál es el pronombre que corresponde. Veremos esta situación que aparece aquí. Je m'appelle Stéphane, enchanté. Pues con mucho gusto me llamo Stéphane. Je m'appelle Stéphane. Tu t'appelles comment? Esta es una pregunta bastante básica y bastante utilizada precisamente en el primer contacto con las personas. ¿Cómo te llamas? Tu t'appelles comment? Pero recordemos, tu, si estamos hablando con alguien o de nuestra edad o familiar o que tengamos como cierta cercanía, tu t'appelles comment? La réponse, je m'appelle Léa et toi, enchanté. Ce sont les conversations qu'on peut utiliser, dans lesquelles on peut utiliser le verbe s'appeler. ¿D'accord? Très bien. Y les decía nuevamente lo de los verbos pronominales porque aquí tenemos tres elementos importantes para identificar. Tenemos el pronombre personal, je, tu, il, elle, nous, vous, il ou elle. Recuerden, singulier, singular, pluriel, plural. Tenemos el verbo como tal, con sus respectivas terminaciones, appelle, 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 appelons, appeler, appelle. Miren que la pronunciación de las tres primeras personas y de la última es muy cercana porque yo no digo appellen, no digo appeles, sino esas partes o esas letras no se pronuncian. Yo llego hasta appelle. Tu t'appelles, je m'appelle, elle s'appelle. Y el de ONS, pues ahí sí cambia un poco. Nous nous appelons, vous vous appelez. Sino que además tenemos ese tercer elemento del que les hablo y es precisamente un pronombre, que es el pronombre que acompaña a este tipo de verbos. En este caso, M apóstrofe, T apóstrofe, S apóstrofe, nous, vous, S apóstrofe. El caso de las versiones cortas donde utilizamos apóstrofo, es decir, la S con la comita superior o la T con la comita superior, esa comita le vamos a llamar apóstrofo.
es un poco para que podamos pronunciar mejor las palabras, porque hace como una conexión entre la S y appelle. Entonces yo digo s'appelle, t'appelle, m'appelle, s'appelle. ¿Listo? En el caso de nous y vous no tengo ese problema porque, por ejemplo, nous appelons, je peux faire la liaison, puedo hacer la conexión allí. Nous appelons, vous vous appelez, puedo hacer la conexión y esto lo hace mucho más fácil de pronunciar. Et ça, c'est l'expression de l'indicatif du verbe s'appeler. Donc, on va pratiquer. Mais, dis-moi, est-ce que vous avez des questions? C'est clair, le verbe s'appeler? Claro el uso? Oui? Oui. D'accord, très bien. Ok, donc, ce sont les pronoms personnels sujet. Excusez-moi. Le verbe s'appeler. D'accord. Donc, ici, on a les pronoms personnels. Tu, je, vous, il, elle singulier, il, elle pluriel, nous. Et on a le verbe s'appeler dans la conjugaison correspondante. Donc, qu'est-ce que c'est l'objectif de cet exercice? C'est rappeler de la conjugaison du verbe. Par exemple, si j'utilise s'appelle, ENT, qu'est-ce que c'est les pronoms qui correspondent ici? Est-ce que vous vous souvenez? Vous vous souvenez de ça? S'appelle. ¿Qué pronombre utilizamos? Il. Que tiene esta terminación. Il. ¿Singulier o pluriel? ¿Ellos, ellas o él, ella? Singulier. Il, elle. D'accord. S'appelle. Tu, je, Il vous. pluriel. Ça, c'est pluriel. Ça, c'est singulier. OK. T'appelles. Tu. D'accord. Tu t'appelles. Vous appelez. Este es fácil porque miren que este pronombre coincide con el otro pronombre. Aquí tenemos el pronombre personal y aquí tenemos el pronombre reflexivo. Entonces, ahí coinciden. Como coinciden, pues fácilmente lo puedo identificar. Lo mismo sigue con nous. Nous appelons. Et je m'appelle. On va vérifier. D'accord, très bien. On va continuer à pratiquer ces verbes. Bon, ici on a des phrases. On doit compléter ces phrases en utilisant l'option qui correspond. D'accord? Donc, on a il, Rodrigo et Isaac. Quelle est l'option correcte? On dit dans les chats A s'appelle ou E s'appelle. A. Hop. Bon, on va vérifier. Non, c'est E. Pourquoi c'est E? Parce que je parle de... Bon, je vais retourner ici. Rodrigo e Isaac, ellos. Entonces recuerdan que dijimos ellos, ok, entonces el verbo s'appeler tiene una terminación que es ENT y ese ENT pues es la opción E precisamente. Entonces, il s'appelle Rodrigo e Isaac. Ok, E. Je Tamara. B. B. Oui, je m'appelle Tamara. Très bien.
C'est facile ça. Tu, Diego. C'est. Ce. Sí. Très bien. Tu t'appelles Diego. Nous, Pedro et Juan. B. Très bien. Nous nous appelons Pedro y Juan. Repitamos la correcta escritura de esta conjugación del verbo para nous. Solamente tenemos una L y la terminación correspondiente ONS. D'accord. Il Christian. C'est quoi la réponse correcte? F. F. Oui. Oui, très bien. Il s'appelle Christian. Elle, Josefina. Donc, c'est quoi la réponse correcte ici? B. Oui, elle s'appelle Josephine. O Josephine. Vous, Gabriela et Natalia. C. Vous vous appelez, très bien, vous vous appelez Gabriela et Natalia. Elle, Andrea et Jessica. E. Eux aussi. E. D'accord. Gracias. Ellas se llaman Andrea y Jessica. Elles s'appellent. D'accord, très bien. Et on va pratiquer les pronoms personnels parce que ça peut être la dernière partie de notre réunion, les pronoms personnels. À partir des images, on va identifier. Ça, c'est quoi? Nous, je ou tu? J. Je, oui, je. Souvenez-vous, on peut utiliser je ou j'ai apostrophe. Vous, elle ou tu? Tu. D'accord, tu. Oui, c'est ça. Nous, Nous. je ou tu? Nous. Oui, parce que c'est moi et mes amis, nous. Nous sommes colombiens, nous sommes... D'accord. Qu'est-ce que c'est ça? Elle, je ou il? Il. 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 Très bien. Il, singulier, parce que c'est un homme, c'est un garçon. Je, elle, tu. Elle. 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 Ok, elle. Vous, elle, je. Vous. Vous. Oui, parce que ce sont des deux personnes. Et ici, nous, je, elle. Elle. D'accord, elle. Très bien. Mais attention, parce que comme je vous avais dit, les pronoms, la fonction d'un pronom, c'est reemplacer une expresión. Pronombre, siempre que ustedes escuchen la palabra pronombre, independientemente que sea español, inglés, francés, no hablamos de pronombre, e independientemente de la función específica que tenga, siempre será una palabra que me ayuda a reemplazar otra. En este caso, pronombre personal, pues me ayuda a reemplazar el nombre de alguien, nombres propios, sustantivos. En ese sentido, miraremos una serie de imágenes e identificaremos cuál es el pronombre que corresponde o que está allí representado. Sé que el pronombre je, d'accord. Je ou je apostrophe. Cuando utilizamos el je apostrophe, cuando el verbo comienza por una vocal, o por lo menos la H
porque es una H muda. J'habite, por ejemplo. Pero en los otros casos, je m'appelle. Entonces, utilizo el pronombre tal cual es. Je. Moi, sí, moi de hecho es otro pronombre, pero la función es diferente, porque aquí, pues, je, la función es pronombre que me indica la persona. Moi me indica una posesión, o me indica que soy yo a quien estoy, o que está siendo aludido en esa conversación. C'est à moi, soy yo, es a mí, c'est à moi. Daniela, Juan y Camilo, quel est le pronom qui correspond ici? Si yo quiero utilizar de los pronombres alguno que, ¿de acuerdo? Listo, entonces en el chat estamos diciendo il, Daniela, Juan y Camilo. Très bien. Y efectivamente, con la S, entonces tengo que poner la S, porque si yo no le pongo la S, solamente estaré hablando de una sola persona, y además, adicional a eso, estaré hablando del género masculino. En cambio, aquí tenemos Daniela, Juan y Camilo. Entonces, miren, tenemos dos chicos, una chica, y ellos están representados por el pronombre il. Raúl, quel est le pronom personnel ici? Il, oui, mais c'est singulier. Entonces, pronunciación igual, il. ¿Qué es lo que cambia? Que aquí pues no tenemos la S. Está hablando de Raúl. Une seule personne. María Emily. Quel est le pronom qui correspond ici? Elle. Ok, d'accord. Elle. Ellas. María Emily. Rocío, Andrés et moi. Quel est le pronom? Ah oui, d'accord. Nous. Oui, c'est ça. Nous. N-O-U-S. Pues aquí ya podemos empezar también a identificar reglas de pronunciación que creo que ustedes ya las conocen. Combinación de vocales o U, suena como una U, como nuestra U, no como la U francesa que es una I, una mezcla como entre una U y entre una I y una U, como I, sino que esta es nuestra U normal, nous. Rocío, Andrés et moi, ça veut dire nous. Très bien. Sofía. C'est quel est le pronom ici? Elle. Très bien. Elle, singulier. Ella. Elle. Sofía, elle. Et ça c'est quoi? C'est quel pronom personnel? D'accord. Ça peut être tu, ça peut être vous. El caso es que estoy hablando a la persona que está al frente. Puede ser tú. Sí, recuerden que hay unas reglas también de uso. Si es tu o vous, pues también habrá, depende del contexto, de la cercanía, entre otros. Y finalizaremos entonces con este ejercicio. Entonces, listo. Este es un ejercicio, casi que es un pequeño diálogo, c'est un dialogue, pour utiliser le verbe s'appeler. Donc, j'ai besoin de volontaires, los voluntarios que quieran animarse a practicar, que puedan activar sus micrófonos para poder poner en contexto esta conversación. ¿Voluntarios? Tú es Martín. Ok, d'accord. Tenemos ahí a Anderson, que levantó la mano. A ver, Anderson, ¿alguien más? Una chica valiente que quiere interpretar a Laura en esta conversación. ¿No? Roxanne. D'accord. Voy a tomar el rol de Laura, que de hecho es mi nombre, y Anderson tomará el rol de Martin.
Martin. Martin. D'accord. Donc, je vais commencer. Donc, bonjour, tu t'appelles Martine? Oui, oui, je m'appelle Martin. Et toi? Très bien. Je m'appelle Laura. ¿Cómo il s'appelle? Très bien. ¿Cómo il s'appelle? Il s'appelle Daniel. Et là? Él, Et elle? Sí, oui. ajá, elle s'appelle Claire. Oui, très bien. ¿Fácil o difícil, Anderson? Así, profesor. C'est très Profesor. facile, oui, c'est très facile. Il y a d'autres volontaires, hay más voluntarios que quieran practicar la pronunciación del verbo s'appeler y la conjugación del verbo s'appeler. Así como Anderson, que lo hizo muy bien. Il y a d'autres volontaires. No. Bon. D'accord, très bien. Bien. Quisiera saber si tenemos alguna pregunta hasta el momento. Todo claro en cuanto a pronombres personales, el uso de estos pronombres personales y también el uso de... Profe, ¿sí? ¿en qué página busco para entrenar, bueno, para hacer esos ejercicios? ¿Los que hicimos? Sí. Bueno, les voy a compartir el enlace de algunos de los ejercicios que hicimos el día de hoy. Es una página muy interactiva, se llama WordWall. Y ustedes pueden encontrar ahí actividades de este tipo relacionadas con todos los temas, incluso en inglés. Y como ustedes lo ven, son muy interactivas, son muy fáciles y muy chéveres de hacer en ese sentido. Entonces se llama WordWall. Ahí les pasé 2 enlaces que muy seguramente les van a servir para que ustedes entrenen, como decía Anderson, en este tema de pronombre personnel y en el verbo s'appeler. Porque además las reglas del verbo s'appeler, decíamos que como pertenece a la categoría de verbos de primer grupo, entonces son reglas que vamos a tener muy presentes incluso en otros verbos. Finalmente, doy nuevamente compartir el formulario de asistencia para aquellos quienes no lo han diligenciado. Y bien, no sé si tengan alguna otra pregunta, por favor me confirman. ¿C'est clair? Ok, très bien. Merci beaucoup. Muy bien, entonces de esta manera finalizaremos nuestra sesión del día de hoy. Agradezco de antemano su asistencia, su participación y pues de pronto tal vez en una próxima oportunidad podamos encontrarnos. Au revoir les enfants. Ok, profesora. Au revoir. Au revoir. Merci. D'accord. Merci. Au revoir. Ça fait rien.